Bienvenidos. En este video exploraremos cómo el aprendizaje automático está revolucionando la teledetección y el trabajo en la nube, y mostraremos un ejemplo práctico de aprendizaje automático supervisado con Random Forest. El video se estructura en tres partes. En la primera parte comenzaremos haciendo una breve reseña sobre teledetección. Luego, en la segunda parte, abordaremos técnicas de aprendizaje automático o Machine Learning aplicadas a imágenes satelitales. En la tercera parte mostraremos un ejemplo concreto de la técnica Random Forest a una composición de imágenes sobre un área de estudio. Comenzaremos haciendo una pequeña reseña sobre teledetección. La teledetección es la ciencia de obtener información sobre objetos o áreas a distancia, mediante el uso de satélites, aeronaves o drones. Esta disciplina se ha convertido en una herramienta esencial para entender nuestro entorno y tomar decisiones fundamentadas en múltiples campos. Entre sus principales propósitos se encuentran la generación de mapas de uso de suelo y cobertura del suelo, una práctica clave para monitorear el crecimiento urbano, la planificación urbana sostenible y la identificación de cambios, la detección de cambios ambientales, como la expansión urbana, las variaciones en la vegetación, los cultivos y los cuerpos de agua, el control del impacto de la urbanización, especialmente en áreas preurbanas y sensibles al cambio ambiental. Con la democratización del acceso a imágenes satelitales, plataformas como Google Earth Engine y hubs como Copernicus ofrecen recursos gratuitos y accesibles que eliminan las barreras de entrada para realizar análisis geoespaciales. Ya no hay excusas. Hoy en día, cualquier persona con conocimientos básicos e intermedios puede acceder a datos satelitales para abordar problemas ambientales, monitorear el crecimiento urbano o evaluar la salud de los ecosistemas. Además, gracias a las capacidades de procesamiento en la nube, podemos llevar a cabo estudios a escalas regionales y nacionales sin la necesidad de infraestructuras complejas. Esto abre un abanico de posibilidades para investigadores, profesionales y tomadores de decisiones que buscan soluciones sostenibles basadas en datos confiables y actualizados. Como indicamos anteriormente, este video se enfocará en el uso del aprendizaje automático en teledetección y mostraremos un ejemplo en el cual aplicamos aprendizaje supervisado con árboles aleatorios o Random Forest. El aprendizaje automático se ha consolidado como una herramienta ideal para resolver problemas complejos en teledetección, principalmente porque aborda de manera eficiente la clasificación y detección de objetos o materiales en imágenes satelitales, por ejemplo, detectar vegetación, agua, edificios, carreteras. Estos problemas, como identificar tipos de cobertura terrestre o distinguir entre características específicas, presentan desafíos significativos cuando se intentan resolver mediante métodos analíticos tradicionales. Existen algunos desafíos de los datos de observación terrestre. Los datos satelitales, aunque ricos en información, están inherentemente sujetos a ruido y variabilidad. Ruido atmosférico y del sensor. Los satélites operan a cientos de kilómetros de altitud, capturando datos a través de múltiples interferencias atmosféricas. Este entorno introduce desviaciones en las mediciones de reflectancia. Variabilidad temporal y espacial. Las mismas condiciones en diferentes días pueden generar valores de reflectancia ligeramente distintos debido a factores ambientales y limitaciones instrumentales. Dimensionalidad de los datos. Las imágenes de teledetección suelen incluir múltiples bandas espectrales, lo que genera un espacio de características de alta dimensionalidad que dificulta la creación de reglas manuales para clasificar objetos con precisión. El aprendizaje automático supera estos desafíos al modelar relaciones complejas entre las bandas espectrales y los objetos de interés, sin requerir que el usuario formule reglas explícitas. En su lugar, utiliza datos etiquetados de campo para entrenar modelos. A estos datos etiquetados de campo se los suele denominar verdad terrestre. A partir de estas etiquetas, los algoritmos de aprendizaje automático aprenden patrones espectrales, es decir, identifican combinaciones óptimas de bandas espectrales para clasificar materiales específicos como agua o vegetación a pesar del ruido. También se adaptan a la variabilidad. Los modelos pueden generalizar patrones, tolerando pequeñas variaciones en los datos de entrada sin comprometer la precisión.
Por ejemplo, si el objetivo es detectar agua, sería ideal medir directamente las propiedades espectrales del agua en el campo. Sin embargo, debido al ruido y la complejidad inherente de los datos satelitales, un modelo de aprendizaje automático entrenado con datos de referencia puede inferir las reglas necesarias para identificar agua con alta precisión, incluso cuando las condiciones no son ideales. En el contexto de teledetección, el aprendizaje automático no solo simplifica el manejo de datos complejos y ruidosos, sino que también proporciona una robustez y adaptabilidad que los métodos tradicionales no pueden igualar. Este enfoque representa un cambio de paradigma. En lugar de tratar de definir manualmente las reglas de clasificación, delegamos esta tarea a los algoritmos, capaces de extraer patrones directamente desde los datos. Clasificación y aprendizaje automático en teledetección. El aprendizaje automático ofrece dos enfoques principales para abordar problemas en teledetección: aprendizaje supervisado y no supervisado. Cada uno tiene aplicaciones específicas y ventajas según el caso de uso. Aprendizaje no supervisado. Este método implica proporcionar los datos al algoritmo sin etiquetas previas. Los algoritmos no supervisados agrupan los datos en categorías basadas en similitudes internas, como los valores de reflectancia en imágenes satelitales. Por ejemplo, algoritmos como K-means clustering o SNIC identifican agrupaciones de píxeles con características espectrales similares, pero no asignan significado alguno a esos grupos. Esta tarea recae en el analista o en algún otro modelo. Aunque el aprendizaje no supervisado es útil para encontrar patrones en datos complejos, tiene limitaciones. La interpretación y etiquetado posterior de los grupos requieren un esfuerzo significativo, lo que lo convierte más en una herramienta inicial o complementaria que en una solución completa. En teledetección se utilizan comúnmente para la clasificación basada en objetos, donde se combinan agrupaciones no supervisadas con métodos supervisados. Aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, por otro lado, requiere datos previamente etiquetados. Por ejemplo, para clasificar agua en una imagen satelital, es necesario identificar y etiquetar píxeles de muestra representativos de agua y no agua. Estos datos de entrenamiento alimentan al algoritmo, que aprende a generalizar y clasificar el resto de la imagen. Algoritmos como regresión logística, bosques aleatorios y otros modelos de clasificación supervisada son ampliamente utilizados. En la práctica, la clasificación supervisada es la técnica predominante, ya que permite asignar etiquetas claras a cada píxel, crucial para cuantificaciones precisas y análisis detallado. Su flujo de trabajo típico incluye selección de datos de entrenamiento de un clasificador, clasificación de la imagen, evaluación de precisión, refinamiento iterativo mediante ajustes de parámetros o mejora de los datos de entrada. Aunque el aprendizaje automático simplifica el manejo de datos complejos, no siempre es la mejor opción. Métodos tradicionales como los sistemas expertos, que emplean fórmulas derivadas de las propiedades físicas del terreno, son preferibles en ciertos casos, especialmente cuando se trabaja con pocos parámetros, pocas bandas espectrales. Por ejemplo, el conjunto de datos global, Global Surface Water, basado en un sistema experto, supera a los métodos de aprendizaje automático en la detección de agua en imágenes Landsat a escala global. La elección entre un sistema experto y aprendizaje automático depende del problema en cuestión. Los sistemas expertos destacan por su transparencia y simplicidad en problemas bien definidos, mientras que el aprendizaje automático se adapta mejor a datos complejos y ruidosos, descubriendo patrones ocultos sin necesidad de reglas explícitas. La elección entre un sistema experto y uno de aprendizaje automático depende del problema en cuestión. Para ilustrar el proceso de aprendizaje supervisado, consideremos una clasificación binaria: detectar agua frente a no agua. Supongamos que seleccionamos píxeles representativos, 50 de agua y 50 de no agua, y extraemos sus valores de reflectancia en dos bandas, verde e infrarrojo. Estos datos se organizan en una tabla de entrenamiento donde cada fila representa un píxel y contiene sus valores espectrales y etiqueta correspondiente. Un modelo entrenado con estos datos aprenderá a predecir la clase de nuevos píxeles basándose en sus reflectancias.
Este proceso es escalable a problemas más complejos, como clasificaciones multiclase y análisis multiespectral. La mayoría de las aplicaciones de teledetección implican algún tipo de clasificación supervisada, ya que permiten convertir imágenes en mapas clasificados, útiles para responder preguntas claves como ¿qué porcentaje de la ciudad está cubierto por árboles? O ¿cuál es el área urbanizada en crecimiento? Aunque ambos enfoques, supervisado y no supervisado, tienen un lugar en el análisis de teledetección, comprender sus fortalezas y limitaciones es esencial para elegir la estrategia adecuada en cada caso. Al final, la combinación de ambos métodos, junto con sistemas expertos, puede ofrecer resultados más robustos y confiables. El aprendizaje automático se ha convertido en una herramienta imprescindible en teledetección, particularmente para resolver problemas de clasificación. Una aplicación común es identificar qué píxeles en una imagen satelital representan cuerpos de agua y cuáles corresponden a otras superficies. Para abordar estas tareas se han desarrollado diversos algoritmos, cada uno con fortalezas particulares. Entre ellos destacan las máquinas de soporte vectorial, SVM, los árboles de decisión, el algoritmo Random Forest, que ha transformado la manera en que se procesan y analizan los datos satelitales. Durante años, las máquinas de soporte vectorial se posicionaron como una de las herramientas preferidas en teledetección, especialmente en problemas de clasificación binaria. Este algoritmo, conocido por su precisión, construye un hiperplano que separa de forma óptima dos clases de datos en un espacio multidimensional. Por ejemplo, en 2 dimensiones, esta separación se traduce en una sola línea, mientras que en 3 dimensiones se convierte en un plano. El modelo aprende a clasificar datos a partir de ejemplos etiquetados, ajustando el hiperplano para maximizar la distancia entre las dos clases. Una vez entrenado, puede determinar la clase de un nuevo píxel simplemente evaluando en qué lado del hiperplano se encuentra. Sin embargo, a pesar de su efectividad en problemas simples, las máquinas de soporte vectorial enfrentan limitaciones cuando se aplican a tareas que involucran múltiples clases, lo que redujo su protagonismo a medida que surgieron enfoques más versátiles. Con el tiempo, los árboles de decisión comenzaron a ganar terreno, como una alternativa más flexible y adaptativa. A diferencia de las máquinas de soporte vectorial, los árboles de decisión no se limitan a 2 clases y son capaces de manejar problemas multiclase de forma natural. Este algoritmo utiliza un enfoque basado en reglas, en el que los datos son clasificados mediante un proceso de decisiones jerárquicas. Cada nodo en el árbol representa una condición, como un umbral de reflectancia, y las ramas llevan a diferentes resultados según las características de los datos. Al final, cada píxel es asignado a una clase con base en su recorrido por el árbol. Esta estructura no solo es eficaz, sino también intuitiva, ya que las reglas generadas por el modelo pueden interpretarse con facilidad. Sin embargo, su principal desafío radica en el sobreajuste. Cuando un árbol se adapta demasiado a los datos de entrenamiento, pierde capacidad para generalizar en nuevos contextos. Para superar estas limitaciones surgió Random Forest, un algoritmo que proporcionó el uso de árboles de decisión mediante un enfoque de aprendizaje en conjunto. En lugar de construir un único árbol, Random Forest genera múltiples árboles independientes, cada uno entrenado con un subconjunto aleatorio de los datos. Si bien cada árbol puede ser propenso al sobreajuste, el algoritmo combina sus predicciones mediante un proceso de votación mayoritaria, logrando así un modelo final más robusto y preciso. Este enfoque, inspirado en la sabiduría de las multitudes, ha demostrado ser particularmente eficaz en teledetección, donde la diversidad de los datos suele complicar el análisis. Además de su capacidad para manejar ruido y datos complejos, Random Forest se adapta fácilmente a problemas multiclase, consolidándose como una herramienta versátil y confiable. A lo largo de los años, la evolución de los algoritmos en teledetección ha reflejado un cambio significativo en las preferencias y necesidades de la comunidad científica. Aunque las máquinas de soporte vectorial continúan siendo útiles para problemas específicos, como las clasificaciones binarias, Random Forest se ha establecido como el estándar para tareas más complejas y de mayor escala. Este algoritmo no solo garantiza precisión y robustez, sino que también permite ajustes personalizados y evaluaciones de rendimiento adaptándose a los requisitos de cada proyecto.
Su integración en plataformas como Google Earth Engine lo ha convertido en una opción accesible y eficaz para usuarios de diferentes niveles de experiencia, marcando el punto de partida ideal para explorar técnicas más avanzadas. Para clasificar píxeles en una imagen satelital, supongamos que tenemos un conjunto de datos inicial compuesto por 100 píxeles. Cada píxel tiene dos valores asociados, correspondientes a las reflectancias en las bandas verde e infrarroja cercana. Además, sabemos qué píxeles representan agua, etiquetados como agua, y cuáles no, etiquetados como no agua. El objetivo es entrenar un modelo que, con base en las reflectancias, pueda clasificar todos los píxeles de la imagen en una de estas dos categorías. A continuación, exploraremos cómo funciona la técnica máquinas de soporte vectorial o SVM. SVM es un modelo adecuado para problemas con dos clases, en este caso agua y no agua. Durante el entrenamiento, SVM busca una línea o un plano en dimensiones superiores que separe los píxeles etiquetados como agua de los etiquetados como no agua. En un gráfico 2D, con las reflectancias de la banda verde en el eje X y la reflectancia de la banda infrarroja cercana en el eje Y, SVM encuentra la línea que mejor separa los dos grupos. En un gráfico 3D, en lugar de línea, empleamos un plano. Para la predicción, una vez entrenado, el modelo usa la línea para clasificar nuevos píxeles. Si un píxel tiene valores que caen por debajo de la línea, se clasifica como agua. Si está por encima, se clasifica como no agua. SVM es eficaz, simple y rápido para este tipo de problemas binarios. Ahora mostraremos de manera esquemática cómo se emplean árboles de decisión a nuestro ejemplo sencillo de clasificación binaria, agua-no agua. Entrenamiento. Los árboles de decisión dividen los datos en pasos secuenciales basados en umbrales en los valores de las bandas. Por ejemplo, el modelo puede establecer que un píxel es agua si su reflectancia en la banda verde es menor que un valor X, y su reflectancia en la banda infrarroja cercana es menor que un valor Y. Estas reglas se organizan en un flujo lógico, un diagrama de árbol, donde cada bifurcación representa una decisión basada en un umbral. Predicción. Para clasificar un píxel se sigue el flujo del árbol. Se verifican las condiciones establecidas en cada nodo. Al final se llega a una hoja que indica la clase del píxel, agua o no agua. Los árboles de decisión son fáciles de interpretar porque el modelo resulta en un diagrama explicativo. Sin embargo, tienen un problema conocido como sobreajuste. Si los datos de entrenamiento contienen ruido, el árbol puede volverse excesivamente complejo al intentar ajustarse a datos irrelevantes. Para mitigar el sobreajuste, se pueden podar ramas del árbol, limitar la profundidad máxima o emplear métodos como Random Forest que combinan múltiples árboles para mejorar la generalización. La clasificación de imágenes satelitales es una técnica fundamental en teledetección, y uno de los enfoques más comunes es dividir el territorio en categorías específicas como urbano, suelo desnudo, agua, vegetación de cultivos, bosque o zona arbolada arbustiva. Primero accedemos al editor de código de nuestra cuenta de Google Earth Engine y cargamos la colección de imágenes Sentinel-2 que incluye datos de alta calidad para análisis medioambientales. Luego definimos una región de interés, ROI, la cual comprende una gran parte del área metropolitana de Rosario en la provincia de Santa Fe. A medida que avanzamos, aprenderemos a implementar este proceso en código con la meta final de que cada participante pueda replicar el ejemplo en su ciudad. Aplicamos filtros para limitar las imágenes a las que tienen menos del 30% de nubes y que fueron capturadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 y se encuentran dentro de nuestra región de interés o ROI. Creamos una composición utilizando la mediana de las imágenes seleccionadas, lo que nos permite reducir la interferencia de nubes y otros artefactos. Para visualizar nuestra composición, configuramos parámetros RGB usando las bandas 4, 3 y 2 que representan rojo, verde y azul respectivamente. Ahora contamos con una imagen compuesta y procesada, lista para análisis geoespacial. En particular, explicaremos en esta sección cómo aplicar aprendizaje automático con Random Forest a la región de estudio para obtener una clasificación de suelos de acuerdo a las categorías de agua, edificaciones del sector urbano,
suelo desnudo, vegetación en la que distinguiremos cultivos, deforestación o zona arbolada arbustiva. Este proceso comienza identificando los píxeles correspondientes a cada una de las clases dentro de la composición de imágenes satelitales. Para ello es esencial recolectar datos de entrenamiento representativos que permitan entrenar un modelo de clasificación eficaz. El primer paso, la recolección de datos de entrenamiento, es crucial. Para ello necesitamos etiquetar manualmente ejemplos de cada una de las 5 clases en nuestra imagen. Por motivos de eficiencia, las etiquetas no se asignan como texto, sino como valores numéricos. Esta codificación facilita el procesamiento por parte del modelo y asegura un manejo eficiente de las clases. El primer paso es crear una nueva capa. Hacer clic en Nueva capa, por defecto el tipo es geometría, pero iremos a la configuración y cambiaremos esto a Feature Collection. Nombraremos esta capa como agua, agregaremos una propiedad llamada LandCover. Para esta clase definiremos un LandCover igual a 0, que corresponde a agua. Utilizando las herramientas de dibujo disponibles, como marcadores o puntos, seleccionamos manualmente píxeles que representen agua. Es esencial hacer esto con cuidado, asegurándonos de que los puntos se coloquen exactamente sobre píxeles de agua. Una vez que recolectamos ejemplos representativos de píxeles de agua, repetimos el proceso para las demás clases. Ahora es el turno de la categoría urbana, que representa a edificios, superficie construida, como edificios, carreteras y otras superficies impermeables. Creamos una nueva capa de tipo Feature Collection, cuyo nombre es urbano, con una propiedad LandCover igual a 1. Ahora, con esta nueva colección configurada, comenzaremos a marcar puntos de esas características. Nuevamente, es esencial hacer esto con cuidado, asegurándonos de que los puntos se coloquen exactamente sobre píxeles urbanos, evitando errores como etiquetar un árbol o vegetación cercana. Es útil contar con mapas base de alta resolución como referencia. Sin embargo, estos deben utilizarse con precaución, ya que las imágenes de los mapas base pueden corresponder a fechas diferentes a la de nuestra imagen satelital. Por ejemplo, un edificio visible en un mapa base puede no existir en la imagen satelital actual. Por lo tanto, siempre debemos priorizar la referencia directa de nuestra imagen satelital. Asegúrate de recopilar datos de diferentes partes de la ciudad que corresponden a la misma clase para garantizar que el modelo capture la variabilidad dentro de esa categoría. Mientras marcas puntos para una clase, si identificas un ejemplo dentro de otra clase, podés cambiar de capa y marcar ese punto también. Bien, ahora que hemos recopilado todos los datos para los puntos de la clase urbana, pasaremos a la siguiente clase, cultivos. Creamos una nueva capa de tipo Feature Collection, cuyo nombre es cultivos, con una propiedad LandCover igual a 2. Incorporamos píxeles a la capa. La calidad y la representatividad de estos datos de entrenamiento es crucial, ya que los algoritmos de aprendizaje automático tratan los datos de entrada como verdades absolutas. Cualquier error en esta etapa puede traducirse en un modelo impreciso y resultados incorrectos. Aunque existe la posibilidad de utilizar polígonos para generar automáticamente múltiples ejemplos de entrenamiento, esta práctica debe evitarse. Cuando un polígono incluye píxeles de diferentes clases, el modelo puede recibir información incorrecta y generalizar de manera inexacta. Para ello, la recolección manual y cuidadosa de puntos individuales es siempre preferible, aunque sea más laboriosa. El orden en el cual creamos las colecciones de puntos de control en el terreno no es significativo. Ahora vamos a proceder con terreno desnudo. Continuaremos con la creación del Feature Collection, terrenos desnudos. El primer paso es crear una nueva capa, hacer clic en Nueva capa. Por defecto, el tipo será geometría, pero iremos a la configuración y cambiaremos esto a Feature Collection. Nombraremos esta capa como terreno desnudo. Para esta clase definimos que LandCover es igual a 4, corresponde a terrenos desnudos. También podés cambiar los colores de la capa si lo deseas para facilitar su visualización. Ahora, con esta nueva colección configurada, comenzaremos a marcar puntos en superficies desnudas. Definimos terreno desnudo como cualquier píxel que representa suelo expuesto, sin construcciones ni vegetación, únicamente tierra desnuda. Utilizando la herramienta de marcador, marcamos diversos puntos en las áreas correspondientes. Ahora es el turno de bosque o zona arbolada arbustiva.
Crearemos una nueva capa de tipo Feature Collection cuyo nombre es Bosques, que comprende también zona arbolada y arbustiva o vegetación leñosa, con una propiedad landcover igual a 3. Procedemos de la misma forma, incorporamos numerosos píxeles a la capa. El aprendizaje automático, aunque automatiza muchos procesos, requiere una inversión significativa en tiempo y esfuerzo para recolectar y limpiar los datos de entrada. Este trabajo manual es la base de un modelo exitoso. Una vez que los datos están listos, el resto del proceso, como la implementación del modelo y la clasificación, es relativamente sencillo y eficiente. Una vez que hayamos terminado, tendremos algo como esto, una colección de muestras de entrenamiento para cada clase. Estas muestras estarán bien distribuidas por la región de interés, con alrededor de 10 puntos por clase para áreas pequeñas. Para regiones más grandes se recomienda aumentar la cantidad de puntos a 100. Unificando muestras de entrenamiento. Ahora que hemos etiquetado cada clase con valores únicos, 0 para agua, 1 para urbano, 2 para terreno desnudo, 3 para cultivos y 4 para vegetación de bosque o zona arbolada o arbustiva, necesitamos combinar todas estas muestras en una sola colección de entrenamiento. Esto simplificará el proceso de clasificación. Definiremos una variable llamada GCP, Ground Control Points, puntos de control en tierra o puntos de control en el terreno, que contendrá muestras de entrenamiento. Usaremos la función Merge para combinar las capas, primero la urbana, luego la de agua, después la de cultivos, después la de terreno desnudo y finalmente la de bosque o zona arbolada y arbustiva. Ahora, GCPS será una única colección que incluye todas las muestras de entrenamiento. Esta colección tiene una única propiedad llamada landcover, que es la etiqueta de clase. Sin embargo, aún necesitamos asociar las reflectancias espectrales de cada píxel en nuestra imagen compuesta a estas etiquetas. Extracción de valores de píxeles. El siguiente paso es extraer los valores espectrales de los píxeles en nuestra imagen compuesta. Esto se hace con la función SampleRegions, que toma la imagen y las geometrías de nuestras muestras de entrenamiento. Configuraremos la función para mantener solo la propiedad landcover y definiremos una escala de muestreo acorde a la resolución de Sentinel-2, en este caso 10 metros. Después de ejecutar esta función, cada muestra de entrenamiento incluirá los valores espectrales de las bandas de la imagen, junto con su etiqueta de clase. Esto nos proporciona una tabla donde cada fila corresponde a un píxel de entrenamiento y cada columna representa las bandas. Esta tabla será utilizada para entrenar el modelo de clasificación. Entrenamiento del clasificador. Para entrenar el modelo, utilizaremos un clasificador Random Forest. En Google Earth Engine, esto se hace con la función ee.classifier.smileRandomForest. Inicializaremos el clasificador con un número arbitrario de árboles, por ejemplo 50. Más adelante podremos optimizar este valor utilizando técnicas de ajuste de hiperparámetros. El clasificador se entrena llamando a la función train, donde especificamos las propiedades de entrada, los nombres de las bandas espectrales, la propiedad objetivo, landcover, y, una vez entrenado, el clasificador estará listo para predecir las etiquetas de clase en aquellos píxeles no etiquetados de nuestra imagen. Clasificación de la imagen. Tomamos nuestra imagen compuesta y aplicamos el clasificador con la función classify. Esto genera una nueva imagen clasificada, donde cada píxel tiene un valor correspondiente a una de las clases, los valores 0, 1, 2, 3 o 4. Para visualizar la imagen clasificada, definimos parámetros de visualización que incluyan rango de valores, mínimo 0, máximo 4, los cuales representan los 5 valores de nuestras clases. Una paleta de colores que facilite identificar las diferentes clases. Al final, tendremos una representación visual clara de la clasificación con cada clase distinguible por su color. Esto completa el proceso básico de clasificación supervisada utilizando Google Earth Engine. Cualquiera sea el color que especifiquemos en los parámetros de visualización, corresponderá a la clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Ahora vamos a añadirlo al mapa, específicamente a la imagen clasificada, utilizando este parámetro. Cuando ejecuto este proceso, Google Earth Engine procederá a entrenar el modelo con la imagen clasificada.
Esto implica que Google Earth Engine entrenará el modelo utilizando los datos proporcionados, realizará las predicciones para cada clase y generará los resultados correspondientes. Y así podremos observar los resultados obtenidos. Al ejecutar la función, Google Earth Engine realizará la predicción para cada píxel asignando a cada uno a su clase correspondiente. Como resultado verás la imagen clasificada final. A medida que realiza zoom en la imagen, Google Earth Engine continuará con la clasificación en tiempo real, previendo el valor de cada clase en cada píxel. Incluso con las pocas muestras de entrenamiento recolectadas en apenas unos minutos, el modelo tiene un rendimiento bastante bueno, logrando clasificar la imagen de manera precisa. La clasificación se realiza de forma eficiente, con una detección precisa de píxeles correspondientes a áreas urbanas, cuerpos de agua y vegetación, lo que demuestra el poder de aprendizaje automático y la computación en la nube. Lo interesante de este enfoque es que utilizando una cantidad mínima de muestras de entrenamiento, es posible crear un modelo que clasifica cada píxel en la imagen en tiempo real, gracias a las capacidades de procesamiento paralelo en la nube. No es necesario descargar datos ni esperar largos tiempos de cómputo. El algoritmo que utilizamos es el clasificador Random Forest, o en español, bosques aleatorios, basado en una biblioteca de código abierto llamado Smile, que implementa diversos algoritmos de aprendizaje automático. Dado que el backend de Google Earth Engine está desarrollado en Java, al ejecutar esta función, se utiliza dicha biblioteca para construir el modelo de Random Forest y emplearlo en las predicciones. Este flujo de trabajo se basa completamente en modelos y herramientas de código abierto, lo que proporciona una gran flexibilidad. Lo que Google Earth Engine aporta es la capacidad de realizar estos procesos en tiempo real y a gran escala. Esto significa que, mientras que en un entorno local podría tomar meses realizar una clasificación a nivel nacional o provincial, en Google Earth Engine se puede hacer en tiempo real. Algunas recomendaciones para optimizar la recolección de datos son las siguientes. Utilizar imágenes Sentinel-2 como referencia. Es decir, asegúrate de utilizar imágenes Sentinel-2 para seleccionar las muestras de entrenamiento, ya que las imágenes de alta resolución de los mapas base pueden no coincidir temporalmente con las imágenes Sentinel-2, lo que podría afectar la precisión del modelo. Distribuir las muestras de entrenamiento de manera equitativa. Asegúrate de tomar puntos de entrenamiento distribuidos por toda la ciudad o la región, y especialmente en las calles. Un error común es confundir cuerpos de agua con áreas urbanas oscuras. Evitar muestras mixtas. No utilices píxeles mixtos para el entrenamiento. Intenta seleccionar ejemplos puros de agua, vegetación, áreas urbanas y terrenos áridos. Deja que el modelo se encargue de los píxeles mixtos. Una vez que completes la clasificación, es fundamental evaluar cuán precisa es la clasificación realizada. ¿Está el modelo generando resultados satisfactorios? ¿Es el modelo perfecto? ¿Está alcanzando una precisión del 100% o solo un 90%? Si deseas mejorar la clasificación, ¿cuánto influirá recolectar 100 muestras de entrenamiento adicionales? ¿Mejoraría la precisión o no tendría un impacto significativo? ¿Cuánto aumenta la precisión aplicando 100 árboles aleatorios en lugar de 50? La evaluación de la precisión es un paso crucial en el análisis de cualquier modelo. Una técnica común es la validación cruzada, que consiste en dividir los datos de entrenamiento en dos subconjuntos, uno para entrenar el modelo y otro para validar las predicciones. Por ejemplo, se podría utilizar el 60% de los datos para entrenar y el 40% restante para validar. Para ello, vamos a dividir los puntos de control para entrenar y validar un modelo de clasificación de imágenes satelitales. El comando merge nos permitió fusionar las colecciones en una sola colección denominada GCPS. Así consolidamos todas nuestras muestras, que representaban puntos de control terrestre. Para asegurarnos de que todo esté correcto, usamos el comando print para verificar el tamaño de la colección resultante. Ahora necesitamos dividir nuestras muestras en dos grupos, uno para entrenamiento y otro para validación. Lo hacemos asignando un número aleatorio entre 0 y 1 a cada punto en la colección. El método randomColumn crea una nueva columna denominada random.
que contiene números aleatorios. Así podemos dividir las muestras de forma equitativa. Con este número aleatorio, random, aplicamos un filtro para separar los datos. Aquí asignamos el 60% de las muestras al conjunto de entrenamiento y el restante 40% al conjunto de validación. Por último, usamos nuevamente el comando print para verificar el tamaño de cada conjunto y asegurarnos de que la división sea correcta. El objetivo de esta separación de los puntos de control es medir el rendimiento del modelo en el subconjunto de validación, que contiene muestras que no se han utilizado en el entrenamiento. Se compara la predicción del modelo con el valor real de cada muestra de validación. Si el modelo clasifica correctamente un píxel, se considera que el modelo ha hecho una predicción acertada. A partir de esto podemos generar una matriz de confusión que muestra las predicciones del modelo frente a las clases reales. Esta matriz nos permite visualizar cuántos píxeles fueron correctamente clasificados, los presentes en la diagonal principal, y cuántos fueron confundidos entre diferentes clases, fuera de la diagonal principal. A partir de esta matriz se pueden calcular varias métricas de precisión, tales como la precisión global, que es el porcentaje de píxeles correctamente clasificados, así como la precisión del consumidor y la precisión del productor, que se refieren a la capacidad del modelo para identificar correctamente cada clase. Webger Engine permite calcular todas estas métricas y compararlas fácilmente para evaluar el rendimiento del modelo. Si la matriz de confusión muestra valores elevados fuera de la diagonal, eso indica que el modelo está teniendo dificultades con ciertas clases. En ese caso, se puede recolectar más datos para las clases problemáticas o ajustar los parámetros del modelo para mejorar la clasificación. Al revisar la matriz de confusión, se observa que hay una baja confusión entre clases y que la precisión global es alta. Sin embargo, podemos comenzar a optimizar el modelo incrementando el parámetro de cantidad de árboles que se utilizaron. Al cambiarlo de 50 a 100, aumenta la precisión a un 98,02%. Interpretación de la precisión global. Una precisión global del 98,02% indica que el modelo clasifica correctamente la gran mayoría de las observaciones. Este es un excelente desempeño, lo que sugiere que el modelo distingue bien entre las clases. Confusiones a considerar. Entre las clases bosque, zona arbolada arbustiva, y la clase cultivos, hay un píxel de bosque clasificado erróneamente como cultivos. Entre las clases suelo desnudo y urbano, hay un píxel de terreno desnudo clasificado erróneamente como urbano. Estas áreas de confusión podrían abordarse mediante ajustes en los datos de entrenamiento o en las características utilizadas para clasificar. Interpretación por clase. Agua, clase 0, precisión del consumidor 100%. Esto significa que todos los píxeles clasificados como agua son efectivamente agua. Precisión del productor 100%. Todos los píxeles reales de agua han sido clasificados correctamente. Urbano clase 1, precisión del consumidor 97,5%. Casi todos los píxeles clasificados como urbanos son realmente urbanos, con una pequeña confusión con terreno desnudo. Precisión del productor 100%. Todos los píxeles reales de urbano han sido clasificados correctamente. Cultivos clase 2, precisión del consumidor 92,3%. La mayoría de los píxeles clasificados como cultivos son realmente cultivos, pero hay algo de confusión con el bosque. Precisión del productor 100%. Todos los píxeles reales de cultivos han sido clasificados correctamente. Bosque, zona arbolada arbustiva, clase 3, precisión del consumidor 100%. Todos los píxeles clasificados como bosque son efectivamente bosque. Precisión del productor 93,3%. La mayoría de los píxeles reales de bosque han sido clasificados correctamente, pero hay algo de confusión con cultivos. Terreno desnudo, precisión del consumidor 100%. Todos los píxeles clasificados como terreno desnudo son efectivamente terreno desnudo. Precisión del productor 92,3%. La mayoría de los píxeles reales de terreno desnudo han sido clasificados correctamente, pero hay algo de confusión con urbano. Existen algunas confusiones menores en la matriz, con un píxel de terreno desnudo clasificado como urbano y un píxel de bosque clasificado como cultivos. Estas confusiones son pequeñas y no afectan significativamente la precisión general del modelo. Mantener el nombre de bosque o zona arbolada arbustiva es apropiado,
ya que refleja con más precisión la diversidad de esta clase, incluyendo árboles dispersos y vegetación silvestre. Otras métricas de precisión son el coeficiente de capa y el F-score. El coeficiente de capa mide la concordancia entre las predicciones del modelo y la clasificación real, ajustando por la posibilidad de que la concordancia ocurra por azar. El F-score es una medida combinada de precisión y recall, utilizada para evaluar el rendimiento del modelo, especialmente cuando las clases están desbalanceadas. Una vez que estemos satisfechos con los resultados de la clasificación y la precisión, podemos continuar optimizando el modelo, ajustando otros parámetros y evaluando nuevas muestras de entrenamiento para las clases específicas y mejorar la precisión general. En próximos videos exploraremos otras técnicas de aprendizaje automático supervisado como árboles de decisión y máquinas de soporte vectorial, como así también técnicas de aprendizaje automático no supervisado, por ejemplo, K-means. El aprendizaje automático no solo transforma datos en conocimiento, también redefine nuestra capacidad para comprender y gestionar entornos complejos. Herramientas como las máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión y random forest nos brindan la precisión necesaria para abordar desafíos reales, como el análisis del uso de suelo y la planificación territorial. En este ejemplo, aplicado al área metropolitana de Rosario, Random Forest demostró ser una herramienta poderosa, capaz de clasificar grandes extensiones de territorio con una precisión sobresaliente. Esto no solo mejora nuestra visión científica del entorno, sino que también apoya la toma de decisiones fundamentadas en evidencia. El futuro del análisis geoespacial está aquí. Combinando algoritmos robustos y datos satelitales, podemos planificar un desarrollo sostenible que beneficie a las generaciones actuales y futuras. Gracias por acompañarnos en este recorrido acerca del aprendizaje automático aplicado al análisis territorial. Sigamos impulsando el conocimiento y la acción en favor de nuestro entorno.